Bueno, señores, ayer se dio a conocer que se escaparon 8 niñas de CONANI, el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia CONANI, del mismo centro que está ubicado en el Quinto Centenario, del mismo centro donde una niña cayó al pavimento y que se encuentra todavía con pronóstico reservado, aunque ha mejorado. Estas niñas, conforme a la información que ha suministrado CONANI de forma oficial, fueron llevadas allí por las autoridades porque dice, una de ellas regresó, 2 fueron reincorporadas, otra fue reincorporada y 6 que están todavía sin destino, por lo menos hasta anoche. Y pueden venir conmigo, esas imágenes correspondían al momento del escape de ellas. Parece que un vecino en la zona grabó cuando se estaban escapando estas niñas. La verdad que CONANI es una entidad que tiene un nuevo rol con el paso del tiempo. CONANI fue fundado con la idea de asistir a niños y niñas, tenía pequeñas escuelitas, era como un lugar, como una guardería, así comenzó. Posteriormente esas funciones fueron cambiando. CONANI, por ejemplo, verifica todo lo que tiene que ver con adopciones y demás. Este centro, particularmente este centro, está trayendo problemas. Sí. No se explica, no hay una explicación válida, razonable, comprensible, aceptable, para que un grupo de 8 niñas que estaba bajo protección de las autoridades se hayan escapado y no hubiese nadie ahí responsable. Yo he preguntado si ahí habían militares o policías, me dicen que está custodiado. Hay que entender una cosa, y yo no sé cómo fue que llegó el momento en que CONANI comenzó a ser centro de acogida de menores en conflicto con la ley, porque antes existían los centros especializados manejados por el Ministerio Público, donde las niñas y los menores adolescentes en conflicto con la ley eran destinados. Según la nota, puedo advertir, porque quise ayer hablar con alguien de CONANI para precisar algunos datos y todavía eso no ha sido posible, pero según la nota que da CONANI dice lo siguiente: nosotros nos comunicamos con quienes pudimos comunicarnos y nos comunicamos y algunos no tuvimos información de sus parientes, pero nos comunicamos con fiscales a cargo de sus procesos. Quiere decir eso que estamos hablando de niñas que están en conflicto con la ley. Entonces, esas niñas que están en conflicto con la ley, el entorno en el que están, la situación en la que están es muy distinta a la de la niña que cayó, por ejemplo, porque la niña que cayó es una niña que la familia la dejó. En situación de vulnerabilidad. Exacto, en situación de vulnerabilidad, tanto que apenas ahora su familia la está mirando. O sea, que hubo que luchar para que esa familia fuera, apenas ahora. Entonces, en situación de vulnerabilidad, uno de los criterios para cuidar menores de edad es que tú no puedes tener una junta de diferentes perfiles. Aquí se han dado casos como ese, organizaciones de la sociedad civil. Yo recuerdo una que la trabajé, hice un reportaje que tenía a personas, veía un anciano en el Conde, lo llevaba ahí. Veía a alguien que no tenía dónde dormir, lo llevaba ahí, llevaba a los adolescentes y llevaba a los niños, todo el mundo junto. Eso es totalmente improcedente. Entonces, sería bueno determinar, y pienso que es una pregunta abierta que estoy haciendo y ciertamente interesa, el perfil de las personas que están ahí. También sé, porque es algo que ellos dicen en su nota, y he tenido información en este sentido, que ese es un centro que está en vías de cierre. Pero eso hay que cerrarlo ya. Y hay que determinar responsabilidades. ¿Quiénes eran los policías que estaban ahí? ¿Quiénes eran los militares si eran militares? ¿Cuántos estaban ahí? ¿Qué personal estaba custodiando este centro de CONANI para que estas 8 niñas se salieran, se escaparan y todo el mundo vio y ellos no vieron? Eso era algo como previsible. Ellas se la llevaron ahí de paso, es decir, que iban a estar creo que 2 noches o 3 para transferirla a otro lugar, y es ahí que se da el escape. La verdad que muy deficiente. Yo no sé también si esto es casualidad, si esto fue un accidente. Uno ahora se está preguntando si lo que está pasando en CONANI es un accidente o hay gente que está trabajando para que sea un problema. Edith, ¿qué está pasando en CONANI? El problema es que yo no creo que sea accidente, porque desde hace varios
meses venimos escuchando temas en relación a Conani. Hay que recordar que eso es una institución que en estos momentos no tiene una dirección, porque la persona que estaba a cargo de esa institución renunció. Entonces, hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. El primero es la falta de dirección que tiene esa institución, una institución que se encarga de casos tan delicados como lo es Conani. Ahí lo vemos con lo que refería Edith de la niña que ahora mismo está en coma. Y también el tema con la falta de protocolo, que es algo recurrente cuando se habla de Conani. Recordamos también a la señora que dijo que su hijo escapó y que a ella no le avisaron que su hijo había escapado de un centro también en Conani. Aunque esa es otra historia, tú sabes, yo hablaba de ese caso porque lo conocí bastante y hay unas situaciones con los padres también que complica, que lo hace más complejo, lo que tú dices. Porque esta señora, por ejemplo, quería desentenderse totalmente de su hijo. Ustedes me tienen que coger porque ustedes están para eso. Eso pasa Estado, también. Muchas personas dicen, no, hay una institución ahí, y entonces ellos yo le tiro a los muchachos. Y otro caso también, Edith, que hay que mencionar y que por eso digo que esto no es accidente, porque vienen, ocurren varias situaciones que nos ponen a dudar del efecto que tenga Conani o de qué tan eficiente sea esa institución. Es lo que pasó en Jarabacoa con las niñas adolescentes entre 12 y 16 años, que pues hay varias señales y varios temas de abusos, tanto físicos como psicológicos, de parte del personal de ese centro. Entonces, en ese caso creo que era un centro, era como una ONG, que en ese caso un hogar de paso de Conani en Jarabacoa. Era de Conani. Sí, era de Conani, el hogar de paso. Y eso también tenemos el niño que falleció. Bueno, también el niño que murió en el CAIPI. O sea, todo lo que tiene que ver con niños. Yo debo decir, miren, yo he estado, es un tema que siempre le he dado seguimiento. Desde que comencé como reportera, uno de los primeros casos que trabajé y estaba en el periódico El Caribe fue de un niño que estaba en situación de calle y que fue asesinado en el puente ahí de la avenida Quinto Centenario, casi San Martín, por ahí, por esa zona. Ahí en esa estructura entraban los niños y quise comprender qué pasaba con esos niños. Vi niños salir, fueron semanas, vi niños salir a la calle por primera vez. Una sociedad que no es capaz de atender a sus niños es una sociedad que ha fracasado. O sea, los niños y los ancianos, o sea, tener gente en la calle que vive en situación de calle, tú tener a tus niños, tú puedes tener grandes edificios, puedes tener el mejor desarrollo del país, puedes tener grandes plazas comerciales, puedes decir que eres número uno en el turismo, puedes ser una potencia de crecimiento, pero al final tú no eres una sociedad decente, porque una sociedad decente no permite eso. Entonces, se está haciendo un trabajo y yo me he acercado, de hecho me invitaron a una exposición del trabajo que se está haciendo con los niños y niñas en situación de calle, que yo creo que podría establecer un antes y un después si ese trabajo progresa. Hay una planificación de trabajo en todo el sector niñez, pero se están encontrando muchos escollos. Entonces me parece que corresponde aquí una investigación que no deje lugar a ninguna duda para determinar qué fue lo que ocurrió en este caso específico antes de anoche en este centro de Conani, porque es inaceptable. Correcto. Entonces, ojalá que esas niñas aparezcan y aparezcan bien. Sí. Quisiera, tenemos, ¿sí? Sí, permíteme decir algo. Dentro de las instituciones del Estado hay dos, en el caso de la niñez, que realmente que resaltan por su calidad, por el trabajo que hacen. Tú señalas el tema de cómo se puede definir una sociedad, en la forma en que trata al niño, en que trata a sus viejos. Eso es fundamental, eso denota claramente la calidad humana de esa sociedad, diría yo. Y es así. Por eso yo creo que hay que cuidar sobremanera esas dos instituciones. Una es el CONANI y la otra es el INAIPI, que es el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, que realiza una labor encomiable, una labor preciosa, importante. Entonces, hay casos como este que son como una mancha grande en un mantel blanco, una mancha que no hace falta. Por eso me suscribo a eso que dices, de que deben prestarle atención. Y si hay que cerrar ese centro
o destituir o cambiar todo el personal, tanto el de vigilancia como el de administración, pues hacerlo. Pero no se puede permitir que se desprestigie y que la gente pierda la confianza, que hay mucha confianza en el trabajo que realizan. Yo sé que la primera dama, Raquel Arbaje, está involucrada en el CONANI, creo que ella es parte del consejo. No, ella dirige el gabinete de la niñez. Sí, pero ella es parte del directorio nacional del Consejo Nacional de CONANI. Tengo una nota aquí. Sí. Pero bien. Pero como que no es la directora. No, directora no. Quiero decir que parte del consejo está ahí. Porque tiene todo lo que tenga que ver con niñez, está bajo la supervisión. Y está preocupada por este asunto. Entonces yo creo que hay que resolver estas situaciones porque son, en mi opinión, que no me gusta utilizar ese cliché de casos aislados, Edith. Bueno, nuestra invitada está en camino, tenemos un pequeño retraso por el tema del tránsito. Hay... La verdad, y me lo está explicando, entonces espero que pudiésemos llegar a su entrevista, ojalá en unos 10 minutos, si no, vamos a repautarla porque es un tema fundamental. Mientras eso ocurre, vamos a abordar otros temas porque sí que teníamos preparado y aquí siempre tenemos más temas que tiempo. Sí. O sea, es que pasan tantas cosas. pasan tantas cosas, aquí siempre hay temas, no es de que como que yo te pongo el tema, ¿te recuerdas el anuncio de aquella harina? No. Aquí siempre hay más temas que tiempo. Lamentablemente. Sabemos, no, afortunadamente, porque tú te imaginas pues a uno buscando en los siempre como que le periódicos, falta tiempo. A ver si hay algo. Siempre es mejor que sobre a que falte, es como la comida. Sí. También es verdad. Es como la comida, entonces tú dices, lamentablemente hay mucha comida. No, hay comida. Aquí tenemos temas. Entonces, y buena. Buena comida. Anoche, ayer a las 8 de la noche, el ex primer ministro, el ministro interino de Haití, Claudio Joseph, hizo una transmisión en vivo. Es un video que vamos a compartir con ustedes. Aquí tenemos, afortunadamente, y ahí volvemos con la fortuna, a una políglota que es Indira Suero y que nos puede ayudar a comprender un poco. También quiero agradecer a la ciudadana haitiana que desde Haití nos hizo una transcripción de los elementos fundamentales de esta transmisión. Como saben, en la víspera, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió una nota administrativa decisiva donde prohíbe la entrada al país de los principales jefes de las bandas armadas de Haití y el número uno que figura, ya no como banda, es Joseph. Él puso algunos tweets donde dijo que era para él prácticamente un honor, que él luchaba por los haitianos y entonces esta transmisión que duró yo creo que casi 20 minutos. 25 minutos. 25 minutos, Indira. ¿Podrías decirnos un poco de qué fue? Vamos a escucharlo y de una vez vamos con Indira, señor director, para que escuchen un poco de su tono, pero sí. Indira ya ha transcrito y ha resumido básicamente lo que dijo. C'est parce que effectivement, l'a utilisé Haïti comme un pion. Et moi-même, que Haití lo han utilizado como un peón político de parte de los gobiernos en República Dominicana. Y por igual, él, si pueden volver por favor bueno, pueden conmigo. Estar con nosotros, sí, un poquito. El audio de Joseph para que no nos perturbe acá. Tenemos el audio alto, entonces compite con Indira. Sí. Bueno, sí. Él se refiere en ese video a varios aspectos. El primero es cómo se utiliza, de acuerdo a sus palabras, Haití, el tema haitiano, para como una especie de estrategia de parte de los gobiernos dominicanos. Él dice básicamente que cuando se quiere tapar algo o ocultar algo que pasa aquí, pues se utiliza a Haití. También se refirió al tema del río Masacre. Eso fue con lo que inició luego de dar la bienvenida en su video, inició con el tema del río Masacre y él dice que pide un uso justo y equitativo del río Masacre y también se refiere a la presión que se realiza desde República Dominicana sobre ese recurso natural. Él, a lo largo de su mensaje, de nuevo, fueron 25 minutos, fue muy enfático en el tema de que el honor, que él tiene honor y que esta decisión del presidente Luis Abinader no lo va a intimidar. Y también él dice que, algo que me llamó mucho la atención, que Haití nunca tuvo un dirigente como él, es decir, como Claude Joseph. Hay que recordar también, se refería mucho a mi batalla, yo como dirigente, una especie de salvador, vamos a decir, que sale
en organismos internacionales y también en la prensa internacional defendiendo a Haití de ataques de grupos aquí en República Dominicana, grupos, él dice, llama a esos grupos como ultranacionalistas, y también específicamente del gobierno. En este caso se refirió al gobierno de Luis Abinader, pero él es muy recurrente en reiterar que esto no es algo de ahora, sino que a través del tiempo se ha utilizado a Haití como peón político. Sobre la figura de Claude Joseph, yo pienso que es importante que tengamos en cuenta qué tipo de personaje, qué figura es Claude Joseph. Vamos a decir que es una persona que a lo largo del tiempo y a lo largo de sus declaraciones vemos que es muy extremista, pero también siempre se posiciona a su figura como principal, como un protagonista en medio de este conflicto. Y esto es algo que nos llama bastante la atención. Yo pienso que él, bueno, en cierto modo, tiene razón en algunos puntos en cuanto al tema del uso de Haití como una especie de estrategia política, tanto del lado de Haití, porque él lo está haciendo aquí en este video, como del lado de República Dominicana. Y por igual, bueno, no se refirió al tema de las bandas como tal, al menos no hasta la parte que yo llegué a ver, pero de nuevo, hay varios elementos que dijo Claude Joseph, el exministro de Haití, en este video, pero básicamente lo que se pone es a él como protagonista y salvador del pueblo haitiano. Correcto, todo inicia no, ayer, y le da un empuje a este falso debate. Ayer el presidente salió a relucir, se dio a conocer que el presidente Luis Abinader le daba instrucciones al director de migración para que no permitiera el ingreso al país del doctor Claude Joseph, de ese señor que estaba ahí. Son 13 personas que señala, y el primero es Claude Joseph, ex primer ministro de Haití, y junto a él 12 pandilleros, 12 delincuentes, personas que tienen orden de captura en Haití y a nivel internacional, porque son de estos que aquí hemos analizado, de los 400 mauosos, de la la YPEP, varias bandas de esas Chemechan, varias bandas de Haití. Sí, de los perros malvados, los Chemechan, ¿verdad? Etcétera. Estamos hablando de 12 delincuentes y este señor, entonces el presidente da esa orden, el presidente dominicano, con lo cual, en mi opinión, le hace un grandísimo favor. Yo por eso me pregunto quién está orientando la política exterior de la República Dominicana. ¿Dónde está la sensatez? ¿Cómo usted le da primacía a un provocador como Claude Joseph? Claude Joseph no es la gran cosa, señores. Claude Joseph lo puso a brillar gratuitamente. Le dio una oportunidad de oro. Miren, Claude Joseph es, y los que conocemos un chin Haití y la política haitiana, Claude Joseph es una especie de los nacionalistas de aquí, allá. Es lo mismo. Un ultra nacionalista, póngalo usted entre comillas, que coge el tema dominicano como su bandera de lucha. Entonces, hace el gobierno dominicano un gran favor y lo pone ahí a él. No te permitimos entrar a la República Dominicana. ¿Cuál es el sentido? Si usted quiere no lo deje entrar, pero ¿por qué tiene que estarlo anunciando? ¿Por qué tiene que salir con eso? ¿Por qué tiene que poner en primer lugar a una figura que no pasa de ahí, como Claude Joseph? Pero vamos a suponer que sí, que pasa. ¿Y si Claude Joseph mañana es electo presidente de Haití? ¿No lo dejamos entrar? Eso no tiene sentido. Además, usted pudo haber emitido una resolución mediante la cual efectivamente impide o prohíbe la entrada de Claude Joseph, porque es una figura que tiene un discurso antidominicano. Ese es un sembrador de odio. Un extremista. Ese es un sembrador de odio contra los dominicanos en Haití. Igualito que aquí hay gente sembradores de odio contra los haitianos en la República Dominicana. Ni una cosa ni la otra. Son extremos que hay que evitar, Claude Joseph ahora, señores, está siendo la figura en Haití, Ayer estaba en todo la figura de la mañana. No, y dando ruedas de prensa, es un media tour, lo buscaban por todas partes y en la noche hace esta live, transmisión en vivo. Esta transmisión en vivo, que fue todo un éxito. Yo también pienso que en el tema de las bandas armadas, en los últimos tiempos, la policía haitiana ha evitado el ingreso a República Dominicana de bandoleros armados,
que han sido parte de las bandas que intentaron escapar a territorio dominicano. Hace 2 semanas salía la fotografía de uno, aquí no sale en la prensa, de la policía haitiana. Si seguimos los medios haitianos vamos a ver que han querido entrar por la frontera dominicana para huir de la persecución haitiana. Entonces, también tenemos un caso al menos donde las autoridades dominicanas han arrestado a uno de las bandas tratando de entrar y de hecho lo repatriaron. Ese es un procedimiento natural, es un procedimiento, digamos, que rutinario. Rutinario. Porque esta persona que está ahí, por ejemplo, que es Ese el barbecue, está en búsqueda y captura. Hay una orden internacional de captura. Es un delincuente también. Y él no puede entrar. Pero que República Dominicana no le interesa entrar en el radar de las bandas. Es decir, eso se sabe, no puede entrar. Llamar la atención llamar la atención. Vamos a impedir que entre con una frontera tan vulnerable. Es un hecho que no puede entrar. Es un hecho que no puede entrar. O sea, no puede entrar. Y sí decir que se ha impedido, y para eso hay que contar con la participación de las autoridades haitianas también, que conocen más a sus nacionales y saben quiénes son los delincuentes, algunos de ellos que pudieran tener incluso visa o tener documentación, y han impedido porque lo han arrestado en la frontera. Entonces, bueno, en el caso de Joseph, ayer me decía alguien desde Haití que agradezco, ha sido una persona vinculada a República Dominicana que ha traducido también parte de lo que decía, y decía que este señor no tenía tanta relevancia, que está diciendo que aspira a la presidencia, pero que esto constituye en cierto modo como un impulso. Claro. Pero es un favor que le han hecho, él dice Edith. Es un favor. que está defendiendo a los haitianos. Él lo dice, se pone como protagonista. Él se pone ahora como el abanderado de la lucha contra la discriminación y el antihaitianismo que presuntamente predomina en la República Dominicana, que es una política de Estado. Primera vez que alguien lo dice. Y no es así, Estos son pueblos obligados a vivir, a tener una convivencia pacífica. Yo sé que ya vamos casi a la pausa, pero quiero decir algo. Fíjense, históricamente, y está en todos los manuales de política y de guerra, cuando tú no tienes un enemigo, tú debes crearlo, dicen los estrategas. Cuando tienes una situación interna grave, tú debes crear o alentar el miedo hacia el peligro externo, agrandarlo, para que las tropas, las fuerzas internas se unan más, Probablemente República Dominicana, y yo me pregunto si esa fue la estrategia que se siguió, con el lío que hay dentro del propio PRM, con el lío que hay dentro del gobierno, con la cuestión esa que lo obligó a recular el 4%, etcétera, etcétera, si lo que se quiso fue desviar la atención hacia Haití. Yo me pregunto eso, y se lo dejo ahí para que ustedes lo vean, porque ¿qué importancia tiene este señor para que nosotros estemos hablando de él? Como un enemigo, como una amenaza. El lunes seguimos, sí, porque ya ahora tenemos que ir con Laura Costa. Ya afortunadamente ha llegado un tapón terrible en la ciudad, así se pone la ciudad a veces de imposible. La clase. Y nos ha obstaculizado un poco, pero afortunadamente con Laura después de hablar rápido, ella es una mujer que maneja el tema. Vamos a la pausa cuando regresemos. Estas libertades, como la libertad de Alexis Medina, ¿cuándo es que la gente hay que dictarle libertad? La variación de medida. Porque se le varía la medida de coerción y se le lleva a su casa o se hace otro tipo de cosa y sale de la cárcel porque se venció el tiempo. ¿Cómo es que procede eso regularmente en los tribunales de la República? Con Laura hablamos un poquito de eso hoy. Vamos a la pausa, señor director. En el caso de los casos de corrupción y en los casos de estos tribunales que llevan esto, es que tú tienes que descongestionarlo. Es imposible, humanamente imposible, que un juez pueda tener esos casos mayúsculos. El caso del Antipulpo, el caso de Medusa, no solamente porque es mayúsculo, sino porque hay la cantidad de imputados, señora, hay más de 40 imputados. Pero para ejercer esa función de mediación, internamente tiene que dar notaciones de competencias y de actitudes respecto de esa intermediación. Si el órgano internamente se diluye en una confrontación, pierde sus mejores energías y no permite que ejerza las funciones que la Constitución de la República y su propia ley pues mandan. Claro. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.